Verano de 2023, Moscú, Butovo, Rusia. Ese día, los niños acalorados por el calor y los adultos que los cuidaban pasaban un buen rato en el área de juegos entre los edificios residenciales. Ahí mismo, un poco aparte, también se reunían los adolescentes del barrio, porque simplemente no había otro lugar adecuado en el pequeño vecindario. El caluroso día ya se acercaba a la tarde, cuando de repente un grito desgarrador resonó entre los edificios de los alrededores. Los vecinos cercanos corrieron al lugar de la tragedia y presenciaron una escena aterradora. Los gritos horribles provenían de un adolescente que estaba completamente envuelto en llamas. Todos corrieron hacia el herido. Algunos llamaron a la ambulancia, otros le echaban agua con desesperación y varios solo miraban paralizados el desastre. Por supuesto, también había quienes rápidamente grababan contenido interesante. Y mientras la multitud entraba en pánico, corría de un lado a otro e intentaba idear cómo más podían ayudar al pobre muchacho. Uno de los chicos saltó por encima de los arbustos y mientras huía, les gritó algo a sus amigos. En medio del alboroto, nadie le prestó atención entonces. Los policías que llegaron al lugar del incidente comenzaron a interrogar a los testigos solo después de que la ambulancia se llevara al herido. Alguien recordó al adolescente que huyó, siendo la primera pista de la investigación. El verano de 2023 inició sin novedades en Butovo, Moscú. Los estudiantes estaban de vacaciones. A inicios de junio, el estudiante de octavo Andrei, su madre y su hermano gemelo fueron al pueblo a visitar a su abuela. La familia planeaba pasar todo el verano allí, pero de repente resultó que Andrei no había terminado de ponerse al corriente con sus materias en la escuela, así que tuvieron que regresar rápidamente del pueblo a casa, en Moscú. Al salir de la escuela, Andrei le dijo a su madre, molesta, que la maestra se enfermó y no podrían ponerse al corriente pronto. Después de eso, los gemelos pidieron permiso para salir un rato al patio a jugar con sus amigos. La madre de los gemelos, Ekaterina, por supuesto les permitió salir a la calle sin ninguna preocupación. Conocía bien a todos los amigos, a sus hijos y a sus padres. Eran principalmente compañeros de clase de los niños y su amistad nunca había generado dudas. Había rumores desagradables sobre algunos chicos del barrio, pero la mujer no creía que sus hijos se relacionaran con ellos. Estaba segura de que sus hijos no se juntarían con malas compañías como la mayoría de las madres. Sin embargo, Ekaterina estaba muy equivocada. Andrei y Lesha solían relacionarse con los delincuentes locales, de quienes también se quejaban los vecinos, pero ellos no lo hacían por voluntad propia. Uno de los adolescentes problemáticos del barrio, un cabecilla llamado David, intentaba someter a cada uno de sus compañeros, obligándolos a humillarse y obedecerle en todo. Este chico de 14 años terminó séptimo grado en la escuela 1980 de Moscú. Pero el consejo escolar aún no decidía si lo promovían a octavo grado. La administración de la escuela prefería dejar al alumno irresponsable un año más. Los maestros lo veían como un típico alborotador. David tenía bajo rendimiento y solía pelear con sus compañeros. Algunos maestros hasta bromeaban que sería un futuro delincuente. Un chiste gracioso, pero no estaban tan lejos de la verdad. En ese momento, David, de 14 años, ya figuraba en la comisaría de menores, era reincidente y recibía frecuentes reprimendas por sus travesuras. Antes de la tragedia, el adolescente ya causaba miedo en todo el vecindario. Según testigos, la pandilla que él había formado se burlaba sistemáticamente de los más débiles y jóvenes de su grupo. Era normal golpear a los niños del vecindario. El acoso y rociar gas pimienta en la cara de sus víctimas también era algo común. Él roció gas pimienta a unos niños aquí. Una amiga tiene una hija de 9 años. Él les echó el gas en la cara a ella y a otro niño. Ella lo atrapó y le preguntó qué hacía. Bajo amenaza de represalias, los menores obligaban a sus compañeros a robarles dinero a los adultos. Un padre, cuyo hijo integraba la temida banda de David, contó a periodistas que conocía a este adolescente problemático.
quien, al parecer, decidió imitar a los héroes de la antes popular pero ya olvidada serie La palabra del chico. No hay ningún patio donde no conozcan a este niño. David aterrorizaba a todo el barrio. Lo denunciamos por entrar a nuestro departamento y amenazar a los niños con un cuchillo. Gracias a Dios, el menor logró quitárselo. Ayer no hubo conflicto. Para este chico esto es normal. Otro hombre cuyo hijo también conocía a David decía horrorizado: nuestro hijo pudo haber sido el que se quemó. David vivía en una familia disfuncional. Su hermano está internado constantemente en un hospital psiquiátrico. Su madre a veces se llevaba a los niños y a veces los dejaba en el orfanato. Al parecer, sin la ayuda estatal para los niños era difícil vivir. Este chico incluso les decía a todos que tenía amigos en la fiscalía, y sobre el robo, el mismo padre contaba lo siguiente. Decía que si no traían algo, los golpearía. Realmente los golpeaba, por eso todos le temían y evitaban. En un momento empecé a notar que el dinero simplemente desaparecía de mi bolsillo después de los pedidos. No siempre lo deposito de inmediato en la tarjeta, a veces lo dejo en casa. Por culpa de ese tipo, mi hijo se llevó de la casa como 200.000 rublos. Todo Butovo está llorando. Todas las mamás conocen esa compañía. Mis hijos están en casa solo por su culpa. La madre de otro niño, que también formaba parte de la banda de adolescentes, también se quejaba de David. Si los niños no quieren hacer algo por su orden, habrá represalias. Si desobedecías, te rociaban con gas pimienta. De manera similar, durante varios años, decenas de padres se quejaron del adolescente problemático, pero las autoridades responsables de estos casos no tomaron ninguna medida. Y a David todo le salía bien, se sentía un tipo genial al que todo le estaba permitido. Si a alguien no le gusta algo, es su problema personal. No deberían decir: oye, idiota, ven a hablar bien. Amenazaron a mis hijos con un cuchillo, con hacerles daño. Ese asunto aún no se ha resuelto. Los muchachos obligan a los niños a robar dinero y productos en la tienda, contó otra residente de Butovo. Según ella, el grupo de David a menudo inhalaba gasolina en el parque infantil. La idea de prenderle fuego a alguien como burla surgió entre los menores hace tiempo, y cualquiera pudo ser la víctima. Andrei solo tuvo mala suerte. Una vecina de Odno-Butovskaya, horrorizada, se preguntaba si él le puso un cuchillo en la garganta a mis hijos diciendo: cachorros, cierren la boca o los apuñalo. ¿Qué esperar tras esta tragedia? Dudo que él se arrepienta. ¿Esperamos un final fatal? No fue la única preocupada. Los familiares y seres queridos de Andrei fueron quienes más sufrieron. Sus vidas cambiaron por completo y desde entonces cada día lo enfrentaban con más ansiedad, preguntándose si su hijo sobreviviría. Estos son niños terribles, este chico, y tiene un hermano que es un delincuente, perdón por la palabra. Tras hacerse público el caso, muchos moscovitas, sobre todo en Butovo, siguieron atentos la situación, ya que la siguiente víctima de estos adolescentes podría ser el hijo de cualquiera. A los habitantes del pequeño barrio donde todo ocurrió les preocupaba otra cuestión importante: ¿el culpable recibirá el castigo que merece o de nuevo solo recibirá una advertencia por no haber alcanzado la edad de responsabilidad? ¿Y sus padres? Ellos también deberían responder por las acciones de su hijo menor de edad. En resumen, todo Butovo discutía las posibilidades de supervivencia de un niño y el castigo del otro. La familia de David fue objeto de condena pública tanto en las redes sociales como en las calles. La gente se expresaba con dureza, pero si esa ira era justificada, debía determinarlo la investigación. Resultó que el chico realmente creció en una familia disfuncional e incompleta. Su padre se fue por pan hace mucho tiempo y su madre y otros familiares casi no se ocupaban de su crianza. El padrastro, pareja de su madre desde hace años, maltrataba y humillaba frecuentemente a los hijos de ella. Y los castigos físicos en esa familia tampoco eran algo fuera de lo común. La madre y el padrastro bebían mucho, a veces hasta perder el conocimiento, y pronto los hijos también empezaron a beber.
Los vecinos contaban que ya en la primaria veían a esos muchachos con latas de cerveza. En general, no solo David, sino casi todos los chicos de su grupo carecían de algo y trataban desesperadamente de compensar la falta de bienestar propio con un comportamiento marginal. Querían mostrarse de la mejor manera ante sus amigos, luchaban por el derecho de ser el más rudo del barrio. En cuanto al propio accidente o crimen que la investigación aún tenía que esclarecer, todo sucedió justo en ese mismo parque infantil. Es muy pequeña, solo tiene un tobogán, columpios y un ábaco de juguete por todas partes. Este lugar de juegos, rodeado de arbustos, es usado por niños pequeños de día y por los más grandes en la tarde. Principalmente, este era el lugar de reunión de la pandilla de David, como llamaban a su grupo. Una versión de la investigación señala que ese día los adolescentes jugaban con un bidón de gasolina que compraron en la gasolinera cercana o robaron al conserje que cortaba el pasto cerca. Respecto a lo que causó el drama, los habitantes locales tienen opiniones distintas. Unos mencionan una pelea entre amigos y otros dicen que los chicos se excedieron al intentar asustar a Andrei. La mayoría en Butovo cree que los muchachos inhalaron mucho de un bidón y al momento del ataque ya no entendían bien, seguían inhalando. Uno de ellos tuvo alucinaciones o algo le pasó, lo roció y actuó raro. Aquí, cualquier cosa. Bajo efectos de sustancias, una persona no puede hacer nada, ni bueno ni malo. ¿Quién dudaría de esa versión? Los guardianes de la ley interrogaron a varios lugareños testigos de la tragedia y a los propios participantes. Durante la investigación se estableció con total certeza que fue David quien roció a su amigo con gasolina y luego lo prendió fuego rápidamente, acercando un encendedor a su rostro, y huyó de la escena del crimen mientras su compañero ardía vivo, sufriendo tormentos horribles. En algunas fuentes se informa que Andrei, empapado en gasolina, también intentó huir cuando vio que encendían el encendedor frente a él, pero no lo logró porque su amigo lo alcanzó, lo agarró del brazo, acercó la llama y finalmente lo prendió fuego. Y cuando David, a su vez, intentó huir lejos del perro y de la multitud que se reunió alrededor del ardiente Andrei, les gritó a sus cómplices: «Si pasa algo, tú no me viste, porque yo le prendí fuego a Arturo allá». Esas fueron sus palabras. Para saberlo, los investigadores revisaron muchos testimonios. Aquí unos fragmentos de testigos presenciales. Un hombre que pasaba informó: «Cuando llegué ya había mucha gente, pobre chico». Y los trabajadores de servicios municipales que estaban cerca cuando el niño se incendió recordaron: «Estábamos ahí, una mujer gritó: ¡ayuda!, y corrimos». Cuando la multitud apagó el fuego en el niño, junto a Andrei estaba la vecina, una niña llamada Natasha. Los chicos se gustaban mutuamente, y por eso la pandilla de David siempre los molestaba y se burlaba de ellos. Natasha, llorando y temblando de miedo, tocaba con cuidado su mano. No podía agarrarla, pues cualquier roce le causaba un dolor intenso al niño. La abuela de Andrei, Lyudmila, contó que él le preguntaba seguido a la niña: «¿Cómo está mi cara? ¿Voy a estar guapo o no?». Ella respondió: «No, todo va a estar bien», pero aún no se entendía nada, aunque él era un niño muy guapo. Luego pensé: incluso si sobrevive, va a quedar lleno de cicatrices, no va a tener vida, Dios no lo quiera, podría quitarse la vida. Aquí unas líneas de los recuerdos de la madre de Andrei. Los doctores no podían sedarlo y todos trataban de estabilizarlo para llevarlo al hospital. Todo eso tomó mucho tiempo. La ambulancia dijo que lo llevarían más rápido que esperar al helicóptero. Cuando llegó la ambulancia, al niño herido le inyectaron una gran dosis de analgésico, todo el tiempo mientras los médicos venían. Debido al alto nivel de adrenalina en la sangre y al shock postraumático, Andrei intentaba decir algo, le preguntaba al médico si iba a sobrevivir, si le quedarían cicatrices y cosas por el estilo. En imágenes publicadas después por el servicio 112, se ve al adolescente recostado en una colina baja, cubierto de sangre y costras negras. Quemado, casi no se mueve, y una mujer sentada a su lado le acerca un vaso de agua a la boca.
y el grupo de amigos de David, que había escapado, estaba completamente en shock, sin entender qué debían hacer. Uno de los chicos preguntó con cautela: ¿está vivo o qué? Ekaterina, madre de Andrei, dijo: sí, estaban jugando. Él sabía que le echaron gasolina, intentó huir en la colina, estaba acostado y varias veces me dijo: esto lo hizo David. Un chico del barrio que no estaba ahí recordaba: gritaba tanto, gritaba tanto. Lo escuché incluso desde el piso de arriba, cuando todavía estaba en casa. Corrí de inmediato, pero ya no dejaban entrar a ninguno de nosotros ahí. Tenía miedo. Mi mamá no me dijo por mucho tiempo qué le pasó a ese niño, pero los chicos del barrio me lo explicaron. En los videos publicados justo después de la tragedia, se puede ver que, tras la partida de la ambulancia, quedó un bidón de gasolina en el lugar y estaban tiradas las cosas quemadas de Andrei que los médicos cortaron. Estas son las palabras de su abuela. Él estaba envuelto en llamas, su cuerpo se puso rígido como una piedra, y cómo gritaba, hasta la laringe se le quemó, no podía respirar ni hacer nada. En las primeras operaciones le abrieron el pecho para quitarle la coraza. Era necesario, no se sobrevive con eso. Nosotros rezábamos. Los locales contaron a los periodistas que esa banda de adolescentes también intentó volver adicto a su hijo a varias sustancias. Muchos trataban de llevarse a sus hijos en verano al pueblo con los familiares, al menos para que no tuvieran ningún contacto con esa banda. Pero ni siquiera limitar el contacto con los delincuentes locales salvó al pobre Andrei. El destino igual los juntó. Arrestaron a David, el principal sospechoso, casi de inmediato tras lo ocurrido. Al revisar los primeros testimonios de los testigos, él no logró huir lejos. Se abrió un caso penal contra el adolescente responsable de prenderle fuego a su compañero. Sus acciones fueron consideradas como un intento de privar de la vida, cometido con especial crueldad según el Código Penal. Mientras tanto, un equipo de los mejores especialistas de una clínica traumatológica de Moscú luchaba por la vida del mutilado Andrei. Su estado era extremadamente grave. Lo trasladaron directamente de la ambulancia a cuidados intensivos. El pobre luchaba desesperadamente por su vida. Sufrió quemaduras de varios grados que afectaron casi todo su cuerpo. Los médicos notificaron a autoridades y familiares que el 99% de la piel de la víctima estaba afectada. Con ese diagnóstico nadie se apresuró a dar un pronóstico favorable. En semanas, el paciente grave tuvo varias operaciones complejas y un trasplante parcial de piel, pero tras la primera cirugía de emergencia ya no recuperó la conciencia. Sin embargo, los médicos no se rindieron y seguían luchando por su vida cada día. La madre desconsolada quería creer en lo mejor. En el hospital parecía que él recuperaba la conciencia. Yo decía que me escuchaba, pero el médico no lo creía. Le decía a mi hijo Andrei que si me escuchaba parpadeara y él lo hacía lentamente. Entiendo que mi hijo me escucha. Empiezo a decirle algo y luego a llorar. El médico, por supuesto, me sacó de ahí. Ekaterina publicaba diariamente en redes sociales sobre el estado de su hijo. También habló de su segundo hijo, cuyo nombre fue cambiado aquí, que sufría mucho por la separación de su hermano gemelo. El hermano siente mucho su dolor, son como uno solo, uno está aquí, el otro allá, pero el dolor es compartido, escribió la madre. Antes de cada cirugía, los familiares encendían una vela por la salud de Andrei en la iglesia del hospital. Ya no podían influir y el estado del niño empeoraba. La investigación avanzó rápido. El 6 de junio de 2023 se realizó el primer juicio a puerta cerrada. A pesar de la solicitud del abogado para que David fuera puesto bajo arresto domiciliario, el tribunal eligió la medida cautelar de prisión preventiva por un período de 2 meses. En el tribunal, el adolescente estaba solo. A la primera audiencia no asistió ninguno de sus familiares más cercanos. La madre del delincuente fue acusada de incumplimiento de sus deberes parentales. Surgió una amenaza real de perder la patria potestad, pero esto no tuvo ningún efecto en su comportamiento. La madre de Andrei contó que su hijo dijo que ella salió a pasear con el perro y no regresó durante 3 semanas. Le llamé y ella dijo que tenía la pierna rota, así que pensé, veamos cómo te las arreglas en 10 días. Es exactamente el tiempo que dan para presentar una apelación ante el tribunal.
Por supuesto, ella caminaba, todo estaba bien, no tenía nada roto. David no aceptó su culpa en el tribunal, pero en una entrevista con su padrastro periodista se supo que intenta justificarlo. Son amigos cercanos, solían quedarse a dormir juntos. Para mí todo esto es un alboroto sin motivo, solo bromeaban y jugaban. Una amiga cercana del chico, queriendo protegerlo, dijo: así fue, yo no estaba ahí. Supongo que David no lo hizo a propósito ni se dio cuenta porque estaba borracho y bajo los efectos de la gasolina. No hablé con él porque estaba en la policía. Otros chicos dicen que fue el hermano menor de David quien prendió fuego a Andrei, pero no sé si sea cierto. Andrei está grave en cuidados intensivos, con quemaduras en todo el cuerpo y problemas pulmonares. Por eso no respira bien, usa un tubo. En redes sociales hubo intensos debates como siempre. Algunos pensaban que el responsable, aunque tenga 14 años, debe ser castigado. Otros culpaban de todo a los padres. ¿Por qué no encarcelan también al niño? Estas acciones son imperdonables. Lamento por la madre. No solo hay que encarcelar al culpable, también educar bien a los padres. En una familia o escuela normal, un niño no actuaría así. Por favor, creen una ley que proteja a la gente de esto. Soy madre, es mi hijo, y él no tiene la culpa. La culpa es de todos, padres por su educación y el hijo, escribió un usuario. ¿Qué sucede? El mundo está al revés. ¿Cómo puede pasar esto? Un amigo arruinó su vida. ¿Cómo se sienten los padres que perdieron a su hijo? Pronto, los especialistas también se unieron para investigar las causas de la tragedia. La psicóloga Daria Yakusheva, quien fue convocada por el tribunal para participar en el proceso, explicó: este tipo de crueldad suele ser no intencional y es una respuesta a desencadenantes externos. La impulsividad se relaciona con la inmadurez de la corteza cerebral y el desarrollo incompleto de los lóbulos frontales, responsables del autocontrol y regulación emocional. En estos días difíciles, la abogada de las víctimas también dio una entrevista a la prensa. Como la víctima tiene quemaduras en todo el cuerpo, podría ser privación de la vida si muere o daño grave a la salud si sobrevive. Si uno trajo cerillos, otro gasolina y lo hicieron juntos o aunque no lo planearan, siempre hacían cosas así. Se considera que el delito fue cometido en grupo y con acuerdo previo. Esto se aclarará cuando los investigadores determinen el papel de cada uno. Quien rocíe y prenda fuego, aunque sean dos personas distintas, tendrá responsabilidad penal si tiene al menos 14 años. Todos serán enviados a una colonia correccional. El máximo que pueden recibir es de 10 años sin importar si la víctima muere. Si los chicos sufren y tienen menos de 14 años, pueden ser enviados hasta 3 años a una institución especial, indicó la defensora, y a los padres del verdadero delincuente, quienes también podrían enfrentar una condena. Para ese momento, se supo que la madre de David ya había sido sancionada hace un año porque sus hijos estaban bebiendo alcohol. Fue multada por el incumplimiento de sus deberes parentales. Sin embargo, la multa era irrisoria. Según el abogado, si los padres del incendiario no cumplían sus deberes de crianza, solo enfrentarían una sanción administrativa y una multa máxima de 100 a 500 rublos. Si también golpeaban a los niños, podrían enfrentar cargos penales según ese artículo. Normalmente, en estos casos, los padres solo tienen responsabilidad material. A las autoridades no les llevó mucho decidir cómo calificar las acciones. Poco después, la abuela de Andrei dijo a los periodistas: empezamos a rezar y pedimos a Dios que hiciera lo mejor para él y ese día falleció. Dios hizo lo mejor para él y así sucedió. Fuimos al hospital y el médico dijo que la operación fue exitosa. Katia escuchó que alguien gritó nuestro apellido al salir del hospital. Sí, Andrei, lamentablemente no se recuperó y falleció el 26 de junio, 21 días después. Pero los primeros en enterarse no fueron los familiares, sino los medios de comunicación, que de inmediato empezaron a publicar información sobre la muerte del niño. Para su familia, esta noticia fue un shock. Pensamos que era una noticia falsa. Acabábamos de salir del hospital, él estaba vivo, la operación fue exitosa, le amputaron los deditos.
Y de repente llaman para darnos el pésame, decía la abuela. Ya todos lo saben, menos nosotros. Fuimos los últimos en enterarnos. Katia llamó a la policía y afirma que es una calumnia. La policía dijo que fuéramos nosotros mismos al hospital para asegurarnos, pero cuando íbamos para allá ya nos avisaron desde la morgue. Según la indignada Ekaterina, ya de camino al hospital les llamaban familiares, vecinos y periodistas. Y ella no lo creía, simplemente no podía creer en la muerte de su hijo, e incluso publicó un mensaje en redes sociales: «Mi hijo está vivo, dejen de hacer escándalo con una tragedia así, sigan siendo humanos». Pero después, al aceptar la muerte, ella misma dijo: «No entendíamos nada en ese momento, tomamos un taxi y regresamos. Hasta que llegamos al hospital me avisaron. Cuestioné a los doctores por avisarme hasta ahora. La abuela del niño coincidió conmigo. De todas formas, llegamos de noche. Mi nieto falleció entre 5 y 10 minutos después de que salimos del hospital. Nos llevamos la cruz y sus cosas personales. Todos lo sabían menos nosotros». El hermano gemelo, tras la muerte de Andrei en el hospital, reaccionó de forma muy emotiva. Corrió al departamento con la esperanza de hallarlo vivo, aunque sabía que ya había fallecido. Luego, según la abuela, se volvió reservado, dependió de tranquilizantes y ocultó su dolor. Así fue la última publicación de la madre de Andrei. Odio a todos los que dicen que es el destino. ¿Qué derecho tenía algún desgraciado de quitarle la vida a mi niño? Los médicos nunca le dijeron a los familiares la causa exacta de la muerte. Fue muy difícil averiguarla. La abuela dijo que en la autopsia se vio que a su nieto le fallaron el corazón, hígado y riñones, lo cual es una complicación. Nos advirtieron que esto podía pasar. Mi nieto tiene un corazón fuerte, pero él mismo es débil y delgado. Sus fuerzas se agotaron, no le alcanzó el recurso vital, lo sostenían con medicamentos, pero no sentía dolor. Eso es lo más importante. Ahora estamos ocupándonos del tema del funeral. Ni siquiera pienso en el castigo para ese adolescente. Él también es un niño, por eso no quiero pensar en eso. No hemos tenido contacto con su familia. En lugar del apoyo público esperado, la madre del niño fallecido recibió una ola de críticas. Personas completamente desconocidas escribían en redes sociales que ella se estaba aprovechando de la muerte de su hijo para ganar fama. Muchos la culpaban de lo sucedido, diciendo que fue su culpa por no haberlo cuidado bien. Debiste cuidar más a tu hijo. Todo esto afectó mucho a Ekaterina, así que la abuela de Andrei, Lyudmila, literalmente le prohibió a su hija adulta leer noticias y entrar a internet buscando nuevos comentarios. La abuela resumió lo sucedido así: «Lo único que entendí es que pase lo que pase, no puedes vigilar todo ni predecir el destino. De todos modos nos pasó, aunque ese día los chicos ni siquiera debían venir a Moscú». Sin embargo, también hubo personas normales que apoyaron a la familia en duelo. Desconocidos compasivos enviaban algo de dinero para el funeral, escribían palabras cálidas y expresaban sus condolencias. La segunda audiencia judicial fue el 5 de diciembre de 2023. El tribunal citó al acusado y a las madres del niño fallecido y del acusado. La mamá de Andrei llevó a su segundo hijo para no estar sola ese día tan terrible. Para sorpresa de las personas presentes en el proceso, ambas madres tenían el mismo nombre. 2 Ekaterinas. En ese triste día, ambas Ekaterinas se sentaron lo más lejos posible una de la otra en la sala del tribunal, mientras esperaban el inicio. La madre del fallecido dio una entrevista a un periodista, en la que expresó todas sus expectativas sobre la sentencia para David. «Nada me aterra más que imaginar a mi pequeño ardiendo», dijo amargamente Ekaterina. «Espero que, por el shock, no haya sentido dolor al morir». Apagaron el aparato y Andrei dijo: «Me voy a casa con mi mamá», así que no sentía dolor. Mientras yacía en el asfalto, le preguntaba constantemente a la chica cercana sobre su rostro. Cuidaba mucho su apariencia. Nunca se ponía cualquier cosa. Esas fueron sus últimas palabras. En el hospital ya no habló. Según él, Andrei no quiso luchar por la vida al ver lo terrible que sería, pero aún así lo hizo.
Tenía un organismo tan fuerte que sorprendía incluso a los médicos, decía la madre. Creo que en algún momento el hijo comprendió que ya no quería seguir luchando, pues pensaba en cómo sería vivir como un inválido desfigurado. Al principio rezábamos por él para que sobreviviera sin importar su estado. Yo le habría hecho cualquier operación necesaria, prótesis o cirugía plástica. Si quieren más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. Al final, ese día el juicio no se llevó a cabo, el abogado de David no llegó y por ley no se pueden considerar casos con menores de edad sin la presencia de un defensor. Después de eso, la mamá de David empezó a llamar a Ekaterina, pero la verdad es que la madre que perdió a su hijo nunca escuchó palabras de apoyo o condolencias. Contaba que la mamá de David podía llamarle borracha y decir: ¿qué podemos hacer con David? ¿Sabes que él no tiene la culpa? Yo le preguntaba: ¿estás bien? ¿Cómo puedes decir eso? No es como si en la policía trabajaran tontos. Si él fuera inocente, estaría libre, pero la mamá de David no la escuchaba y solo buscaba justificar y proteger a su hijo. Ekaterina decía con pesar en la voz que ella y el abogado incluso intentaron hacer pasar la versión de que Andrei había incendiado el tobogán él mismo y que después se prendió fuego. Obligaron a un niño a mentir diciendo que vio un encendedor con Andrei, pero mi hijo no fumaba ni tenía uno. Se aferraron a ese tobogán, diciendo que supuestamente él estaba acostado ahí y luego se incendió. Según contaron los chicos, David tomó el bidón de gasolina, inhalaron los vapores y no pensaban bien. Nadie vio cuando se encendió el fuego. De hecho, existía la versión de que Andrei se prendió fuego a sí mismo por accidente, jugando con un encendedor, pero al final no se pudo probar, aunque la defensa intentó presentar esa versión en el juicio. El abogado de David quiso reclasificar el caso como homicidio por negligencia, lo que más temía la madre de Andrei. Tras el juicio, ella recordaba: yo temía que lo absolvieran. Pensaba que su abogado estaba bien preparado y hablaría claramente. Pero en la última audiencia, David de repente confesó todo él mismo. Confesó que roció gasolina 2 veces a mi hijo y lo incendió. Su abogado estaba en shock. Le preguntaba a David: ¿entiendes lo que estás diciendo? Él respondía: sí, entendí todo, y esa parte de inmediato se negó a aceptar la culpa. Sin embargo, incluso a pesar de la confesión sincera, los defensores de David no se rindieron. Ahora intentaban demostrar que en el momento del crimen el chico no estaba en sus cabales, pero la investigación logró refutarlo. La madre explicó eso a los corresponsales tras el proceso. Mientras tanto, él pedía a conocidos que dijeran que no lo habían visto. Él sabía hacia dónde huir, en qué dirección. Era plenamente consciente de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Entiende? La pericia demostró por las quemaduras que el hijo fue realmente rociado. No fueron salpicaduras accidentales. Antes él decía que a Andrei le cayeron accidentalmente unas gotas de gasolina. Al final, en diciembre de 2024, el Tribunal del Distrito de Siusino de la ciudad de Moscú sentenció a David M. a 5 años de privación de libertad con cumplimiento de la condena en una colonia educativa. Después de la audiencia, ambas madres coincidieron en el elevador y hablaron brevemente sobre los abogados. De esto habló de manera emotiva la madre de Andrei. Entramos y le pregunté: ¿el abogado te salió caro? Ella dice: sí, mucho, o sea, para el abogado sí tenía dinero, pero para ayudar. Al reunir dinero para el funeral, nos sorprendieron los precios y tuvimos problemas con el terreno. No queríamos que Andriushka estuviera lejos de la familia. A Andrei lo enterraron en el cementerio de Vostriakovskoye. La tumba está justo junto a la parada, así que los amigos del chico fácilmente saltan la cerca para visitar a su compañero fallecido. Ekaterina, después de la muerte de su hijo, no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Incluso después de más de 2 años, la madre recuerda a su hijo fallecido con lágrimas. ¿Sabe? Hay quienes realmente merecen ese destino. Hay personas malas que hacen cosas malas, pero él definitivamente no merecía eso. Era una persona tan buena, caray, dice ella en sus entrevistas. Era un niño radiante que pasaba mucho tiempo con su hermano, y ahora todo eso ya no existe y nunca volverá a existir.
Los vecinos también recuerdan ese día trágico y no entienden cómo los niños pueden ser tan crueles. Una vecina contó que ese caso no fue único, que ahí constantemente ocurrían conflictos, que no eran personas sencillas, que no hablaban tranquilamente con nadie. Era una pandilla problemática, supuestamente controlada por adultos mayores. Una vez también se metieron conmigo, estábamos paseando aquí y ellos diciendo puras groserías, les llamé la atención un par de veces y uno de ellos dijo, sí, ahorita viene mi hermano y va a arreglar todo. No aguanté y llamé a la policía, pero nadie vino, podían molestar a los niños sin razón. Además, nuestra colonia no es tan peligrosa, aquí no pasan cosas así ni hay incidentes, y cuando el niño murió, simplemente nos quedamos en shock. Ekaterina no preguntó al verdugo por su hijo ni sus motivos, pero también conocía la crueldad de David. Yo lastimaba hasta a niños pequeños, recordó la mujer sobre David. Él siempre peleaba y golpeaba a alguien con los pies. No creo que él tuviera la capacidad ni la intención de matar a Andrei. Tampoco esperaba ese final. Tal vez la abuela de Andrei tampoco sabe si David mató a su amigo a propósito. Quizá fue por los vapores de gasolina u otra razón. ¿Sabe cómo es? Piensan que no pasará nada, son tontos, a veces algunos niños tienen cosas raras en la cabeza. Él definitivamente no lo hizo a propósito. David no es muy agradable y nuestros muchachos ya se alejaban de él. Ana, madre de una chica del grupo de David, contó que él también obligaba a su hija a robar tras lo sucedido. Pero todo salió a la luz solo después de la tragedia con Andrés. Ella lo recordaba así. Cuando pasó esta situación con Andrés, llegué tarde a casa. Mis hijos actuaban raro, quizá tenían miedo o no querían preocuparme. Luego me contaron que los chicos estaban jugando, después ese juego se volvió agresivo y todos le prendieron fuego al chico. David ensució intencionalmente la chaqueta de mi hija, pero ella lo negó mucho tiempo y escondía sus cosas. Hubo una pelea, él empujó a Liuba, ella se golpeó la cabeza y luego la golpearon. Una semana antes de la tragedia, me la llevé al pueblo por culpa de esa compañía para protegerla. Tuvimos una historia complicada con la terapia, pasamos mucho tiempo en el psicólogo con Liuba, nunca volvimos a hablar de esos chicos ni de esa tragedia. Comprendo que mi hijo pudo haber estado en el lugar de Andrei. La vida de Lesha, el gemelo que quedó, y la de su familia cambió por completo. El retrato de Andrei está en un lugar visible del departamento para que nadie lo olvide, dice su hermano a los visitantes. Y la abuela habla de su segundo nieto. Ahora ya parece un chico alegre, pero todo lo lleva por dentro. No hablamos mucho con él, solo por mensajes. Él casi siempre está con los muchachos. Sí, con los muchachos. Claro que los muchachos le hacen mucha falta. Uno se enfermó y no fue a la escuela. El otro también se quedó en casa. Aunque tenían distintos amigos, siempre estaban juntos. No pueden estar separados. La apatía ya no está. Hay sentimientos, pero no ha madurado, quedó estancado, como si tuviera la edad en que murió Andriushka. Ekaterina también está muy preocupada por su segundo hijo, temiendo que pueda hacerse algo a sí mismo por la tristeza que siente por su hermano. Pero ella sabe que no podrá controlar todo. Cada quien tiene su destino, dice la madre. Le cuesta estar solo, por eso siempre duerme en casa de su mejor amigo. Aunque no reemplaza a su hermano, así es la vida. Nacieron y crecieron juntos, ahora hay un vacío. Solo se divertían entre ellos, sin necesitar a nadie más. Ahora debe reconstruir su vida y descubrir quiénes son amigos y quiénes no. En realidad, Andrei es solo un niño que se volvió rehén de las circunstancias y de un sistema que no pudo protegerlo. Se relacionaba con David y su grupo sin querer, típico en el acoso escolar, donde la víctima no rompe el vínculo con el agresor por miedo.
Su humanidad y trauma se reflejan en sus últimas palabras y preguntas a Natasha sobre su rostro, además de su deseo de regresar con su mamá. Su madre decía que él tenía un organismo fuerte, pero al notar la gravedad de las lesiones, dejó de luchar y perdió el sentido de la vida ante la posibilidad de quedar discapacitado. Su madre, Ekaterina, encarna el arquetipo de la madre que experimenta la pérdida más terrible. Su estado psicológico pasó por varias etapas. Desesperada por recuperar a su hijo y negando su muerte, su sentimiento fue sustituido por ira contra el verdugo y el sistema inactivo. También se enfrentó a un doloroso sentimiento de culpa, agravado por las acusaciones en las redes sociales. Ahora su vida se divide entre el duelo por su hijo fallecido y la preocupación por el gemelo sobreviviente, quien sufrió un trauma psicológico grave. Andrei, el hermano gemelo de Lesha, representó la doble pérdida, la de su hermano y parte de su identidad. Su madre describió perfectamente su vínculo con la frase de que eran como una sola persona y que el dolor era compartido entre ellos. Su desarrollo se detuvo tras la muerte de su hermano, una reacción clásica ante un trauma severo. Se aisló, pero busca apoyo en amigos, no en familia, aunque nadie puede llenar el vacío interno que queda tras perder una parte de uno mismo. La madre de David, también llamada Ekaterina, es producto y causa de la disfunción familiar. Su psicología es una mezcla de irresponsabilidad, infantilismo y una tendencia patológica a mentir, como lo demuestra la historia de su desaparición bajo el pretexto de sacar al perro a pasear y la pierna rota. Ella niega completamente la culpa, tanto la suya como la de su hijo, intentando justificar su crueldad como un juego o por estar bajo los efectos del alcohol. Su asocialidad se refleja en llamadas borracha a la madre de la víctima, con preguntas absurdas y afirmando la inocencia de su hijo, mostrando total falta de comprensión moral. El grupo de adolescentes que rodeaba a David mostraba un instinto de manada y sumisión a un líder fuerte, clásico. Su sorpresa tras el incendio muestra que no esperaban ese resultado, pero su acoso y burlas constantes generaron un ambiente que permitió la escalada de la violencia. Vecinos y sociedad sentían miedo, indignación e impotencia, registrando durante años violaciones sin respuesta del sistema, lo que generaba cinismo y convicción de impunidad. Para adolescentes como David, el sistema de justicia funcionó aquí como siempre, solo cuando realmente era necesario actuar. En cuanto al propio incendiario, David es un ejemplo clásico de un adolescente problemático con rasgos marcados de sociopatía y sadismo. Su personalidad se formó bajo la influencia de 3 factores clave. El primer factor es la disfunción familiar, marcada por alcoholismo, castigos y humillaciones, creando un ambiente donde la crueldad era normal. El segundo factor es el poder y control, privado de estatus en sistemas socialmente aceptables como la escuela o la familia, compensó esto creando su propia jerarquía en el barrio, afirmándose a sí mismo a través de la humillación y la sumisión de los débiles. El incendio provocado se convirtió en la culminación de esa necesidad de demostrar un poder absoluto. El tercer factor es la impulsividad y falta de empatía agravadas por los vapores de gasolina. Sin embargo, su comportamiento tras el crimen, la huida y las órdenes a los testigos muestran que era consciente de la gravedad de sus actos. Su incapacidad para sentir el sufrimiento de la víctima es el principal rasgo de su personalidad. Al final, esta historia no es solo un caso criminal, sino una falla sistémica. En ella coincidieron varios factores fatales. La disfunción familiar como origen de la agresión, la inacción institucional pese a señales de alarma y un entorno social donde la crueldad se volvió medio de estatus. Las características psicológicas de las figuras clave en esta combinación llevaron a una tragedia irreparable. Ekaterina y Lyudmila creen que esta tragedia podría haberse evitado si los agentes de la ley hubieran hecho su trabajo de manera diligente y no hubieran hecho la vista gorda ante las travesuras de chicos como David.
El abogado de la familia de Andrei habló emotivamente sobre la tragedia tras el juicio. Los inspectores de asuntos de menores no tienen ningún conjunto de medidas para niños como estos. Las señoras se sientan y dicen: «Ah, eres un mocoso». Todos solo reportan su trabajo y luego ocurren estas cosas. La madre del niño fallecido declaró con amargura en su última entrevista: «Nadie hizo nada hasta que mató a mi Andriushka.